Bueno, seguimos con el bodegón paso a paso. Esta imagen ya se las mandé para que tengan como referencia para hacer el dibujo. Sí, les repito, si quiero que hagan el dibujo bien, lo más, ahora sí que lo más preciso posible, con las proporciones correctas, para que la composición esté como debe de ser, ¿no? Eh, ahí están ya marcadas también los tercios de la composición, entonces no, no debe de haber error en esa parte. Ahora, para pintarlo, realmente hay muchas formas de hacer una pintura. Hay muchas técnicas y muchas maneras de abordar un lienzo en blanco, ¿no? O abordar un dibujo, ¿no? Al momento de pintarlo. Las más conocidas pues son a la prima, que viene siendo básicamente la primera, o sea, una sola capa de principio a fin y ya como haya quedado, ¿no? O por capas, ¿no? Haciendo ya sea transparencias o simplemente cubriendo la zona, esperar a que seque y volver a dar otra capa encima y así sucesivamente. Entonces hay diferentes maneras de pintar. Yo creo que para el cuarto periodo les voy a enseñar diferentes formas de aplicar la pintura. ¿Sí? En esta ocasión va a ser por capas, pero únicamente van a ser dos capas. Vamos a aplicar una primera mancha para cubrir toda la zona y posteriormente, ya cuando seque, vamos a aplicar una capa final. La primera capa va a ser sin detalles, únicamente el puro color, solamente colocando donde van a estar colocadas nuestras luces y nuestras sombras. Nada más, es lo único que vamos ahora sí que a detallar en esta primera capa, ¿no? Entonces, en resumen, únicamente vamos a cubrir todo lo que es el dibujo con color y vamos a nada más detallar en dónde están nuestras luces y nuestras sombras. Fuera de eso no nos vamos a enfocar en nada más, ¿sí? No quiero que se pongan a hacer detalles, ni meter textura, ni meter temperaturas, de color, ni hacer los tonos, no sé, los tonos correctos. De hecho, no les voy a pasar todavía las imágenes de referencia. Eso ha sido a propósito. No quiero que tengan la imagen todavía porque van a querer hacerlo ya meterse al detalle o ya meterse al tono correcto, ¿no? Ahorita quiero que se olviden completamente de eso. Entonces van a ser únicamente así aquí como yo les estoy comentando. Eh, las mezclas ahorita las voy a hacer, de hecho, las voy a tratar de explicar más o menos lo más que pueda cuando las esté haciendo, cuando ya las termine de hacer, para para que tengan una idea. No, tampoco tienen que hacerlas exactamente como yo las hice. Repito, nada más va a ser para cubrir la zona. Entonces, preparen sus pinturas y con eso comenzamos. Ok, para las mezclas vamos a usar la misma paleta que hemos usado durante todo el curso, que es una paleta básica de cinco colores: eh, sombra tostada, azul de Prusia, carmín, amarillo. Estoy usando otro amarillo porque sigo sin tener el amarillo oscuro, que es el que normalmente usamos. Ahorita no tengo, entonces estoy usando este un un tono amarillo de cadmio de Winsor & Newton. Este, si ven que los tonos verdes, por ejemplo, que son los que vamos a hacer con el amarillo, no les quedan igual, es porque estoy usando otro amarillo. Este amarillo realmente para verdes no lo recomiendo porque llega a tener un tono un poco más hacia el naranja, y al combinarlo con el azul, no te da
un verde vivo, te da un verde un tanto apagado, ¿no? Por esa carga, por esa pizca de rojo que tiene, ¿no? Porque lo está haciendo un poquito naranja. Entonces, ahorita voy a usar este. De hecho, también para la pintura, pues voy a usar este, ¿no? Pero con el suyo, con el amarillo oscuro que tengan, les va a quedar bien, les va a quedar hasta mejor los tonos verdes. Y finalmente, pues blanco de titanio, ¿no? Que es el que usamos también regularmente. Bueno, ya expliqué un poco sobre cómo vamos a pintar en esta primera capa, en lo que es la primera mancha. Entonces voy a hacer unas mezclas base para cubrir todo el lienzo, ¿no? Todo el soporte, todo nuestro dibujo. Voy a hacer, por ejemplo, para lo que son las peras y para lo que es el tronco, no voy a usar una escala de valor muy amplia. El objetivo ahorita es simplemente cubrir con los tonos, como los ejercicios que habíamos hecho de soltarse pintando, que que era únicamente nada más cubrir todo de una manera lo más rápido posible. Bueno, vamos a hacer algo parecido, ¿sí? Vamos a hacer una primera capa. Vamos a olvidarnos completamente de los detalles, vamos a olvidarnos por completo de, de meter textura, del color, de todo eso, ¿no? Vamos a olvidarnos un poco de hacer más que nada los tonos finales. Vamos a hacer algo muy rápido, por lo que nada más vamos a hacer pocas mezclas. Lo que sí vamos a detallar, bueno, no detallar, sino a, a prestar un poquito más de atención va a ser en dónde van a ir colocadas nuestras luces y nuestras sombras, ¿sí? Más que nada para eso es esta primera mancha. Darnos una guía más o menos de cómo van los tonos, a qué colores son los que va a llevar encima y en dónde van a estar colocadas nuestras luces y dónde van a estar colocadas nuestras sombras. Entonces únicamente vamos a hacer 3 tonos por pieza, ¿no? Por ejemplo, para las peras vamos a hacer 3 tonos. Un tono sombra para las sombras más oscuras, un tono medio para las zonas medias en donde donde está la zona de transición, ¿no? Entre la luz y la sombra, y un tono claro, ¿no? Para todo lo que es las zonas iluminadas. ¿Ok? Igual para para la madera también vamos a hacer 3 tonos. Y para la daga como es algo más, como es un tono oscuro, realmente nada más vamos a usar luz y sombra, ¿no? En ese sí no vamos a detenernos mucho a detallar tantos tonos. Entonces, vamos a empezar haciendo los tonos verdes. Listo, ya están terminados los 3 tonos que voy a usar para las peras. Como dije, vamos a usar nada más 3 valores: un valor oscuro, un valor medio y un valor claro, ¿sí? Sombra, media sombra y luz. Únicamente con esos 3 vamos a darle forma a nuestra pera, haciendo nuestra transición de luz a sombra, ¿sí? Los tonos no necesitan ser los tonos finales, nada más es para darnos una idea de cómo va a ir nuestra iluminación, y, y simplemente nada más para cubrir, ¿no?
el lienzo, ¿no? Para ya tener color encima. Ya en la siguiente capa es en donde se va a ya buscar los tonos finales y ya se va a meter todo el detalle que se tenga que meter. Por el momento únicamente vamos a manejar estos tres para darle forma a nuestra pera. Ahora voy a hacer las mezclas para el tronco y continuamos. Ok, ahí con eso termino lo que son los tonos para la madera. ¿Sí? Son tonos mayormente naranjas. Eh, Hice un tono central, ya saben, ¿no? Como les he enseñado normalmente, ¿no? Cómo hacemos mezclas. Hacemos un tono central y a partir de ahí hacemos el tono oscuro y el tono claro. Sí, al igual pasó con el verde, no sé si se dieron cuenta al momento que estaba haciendo las mezclas. Empecé con un tono central y luego comencé a hacer el otro. Este lo modifiqué después porque se me hacía demasiado claro con respecto al color de la sombra que estaba haciendo. Por eso lo oscurecí un poquito más. Pero a fin de cuentas empecé con un tono central. Al igual aquí, ¿no? Si se dieron cuenta, usé este mismo para crear este. Simplemente le eché más blanco. Y ya nada más como para corregirlo un poquito el tono, le agregué un poco más de amarillo y un poquito más de carmín. A este le agregué por un momento un poco de azul porque se me hacía demasiado naranja, ¿sí? Eh, y pues ya saben, ¿no? Para quitarle lo naranja se le añade el complementario, en este caso este es el azul, ¿sí? Por eso le añadí un poquito de azul a este. Y este pues simplemente era este mismo tono con un poco más de sombra tostada, nada más para hacer el tono más oscuro. Okay. Para la daga únicamente voy a hacer unos negros y unos grises. Nada más para que tenga ahí ese par de tonos nada más. Un oscuro y uno claro. Y ya después le damos. Nada, ya más uno oscuro y uno claro. Con eso va a ser suficiente para darle la primera mancha. Ya si decido otra cosa ya les comento. Listo, con eso terminamos nuestras mezclas. Bueno, ya con los tonos listos, ya simplemente vamos a empezar a meter todo. Acuérdense de tener como referencia su boceto inicial que hicieron. El boceto que les compartí, ¿sí? Que es el que nos va a indicar en dónde vamos a tener nuestras luces y en dónde vamos a tener nuestras sombras. Acuérdense que eso lo hicimos con ese propósito. Entonces, teniendo eso como muestra, vamos a empezar a meter los tonos en donde deban de ir. Esto debe ser algo más o menos rápido, o sea, no rápido en el sentido de que no se van a detener a, a ver los detalles ni nada de eso, ¿sí? Por eso también únicamente vamos a usar un solo pincel, ¿sí? Usen uno no muy delgado, uno grueso, uno que les permita cubrir, tampoco tan grueso, ¿verdad? Pero sí lo suficiente como para que puedan cubrir de una manera rápida todo el área, al menos las figuras. Ya por el fondo a lo mejor sí usemos uno un poquito más grueso para cubrir de manera rápida, no todo el fondo. Ahorita lo que es el fondo no hice las mezclas, va a ser simplemente negro y vamos a agregar algún tono de gris en esta zona, en esa zona del centro, como ya les debí de haber compartido por ahí algunas imágenes de referencia de más o menos cuál es la idea que tengo para el fondo. Se le puede echar un poco de barniceta, de preferencia con una carga un poquito más de solvente o de aguarrás.
para que no esté tan aceitosa, ¿no? Como va a ser una primera capa, acuérdense de la regla de graso sobre magro. Entonces, o ya sea que usen el óleo puro y para la siguiente capa, que va a ser la capa final, ahí se agregarle un poquito de aceite de linaza a la mezcla ya en la segunda capa. O podemos usar para esta primera ponerle un poquito de aguarrás o de solvente para hacerla lo más magra posible, ¿sí? Porque nada más va a ser una capa en la que vamos a hacer una cobertura nada más completa. Yo voy a usar un poquito de barniceta con un toque más de solvente para para que no sea tan aceitosa. Y únicamente voy a usar poco, no voy a usar tampoco tanto. Sí, si le hace un error que normalmente se comete es cuando haces tu mezcla y, y se te empieza a acabar, aún teniendo superficie que cubrir, uno le empieza a agregar y agregar más, más solvente, más barniceta, para estirar lo más posible la pintura y que al fin te logre alcanzar. No, si sienten que les hace falta, hagan más. No estén estirando tanto la pintura, ¿sí? Porque ahorita porque tenemos este fondo no se notaría tanto, ¿no? Pero por ejemplo, si tuvieran un fondo blanco y empiezan a estirar, si ustedes se dan cuenta, cuando empiezan a estirar un tono sobre un lienzo en blanco, ese tono se va a empezar a ver un poco más claro, ¿no? Con un tono blanco, precisamente porque lo están adelgazando tanto que están haciéndolo transparente, a manera que el fondo se empieza a ver y por eso les da ese efecto de que se está viendo más claro. Entonces, no metan capas tampoco tan delgadas que sean transparentes porque en la primera capa, en la primera mancha, lo importante es cubrir todo, ¿sí? Que se deje de ver completamente este fondo que tenemos aquí, ¿sí? Entonces voy a empezar a meter todos todos los tonos de la sombra, el tono medio y el tono claro, guiándome en el dibujo que hicimos previamente. Ok, listo, ya metimos todos los tonos. Eh, en esta etapa, lo que es mm, técnica, por así decirlo, para pintar, eh, sí les permito sobremezclar un poco aquí nada más como para darle, ahora sí que para tener una mejor idea de cómo van a ir nuestras transiciones de luces y sombras. Entonces aquí sí vamos a difuminar un poquito más, incluso metiéndonos un poco hacia con el tono claro hacia los tonos oscuros. ¿Sí? Okay. Incluso un poco acá en la sombra para darle ese efecto de la reflexión. ¿Sí? Okay. Queda ya esta, pues no le vamos a meter absolutamente nada del tono claro porque como está totalmente en la sombra, no necesitas, no necesitamos meterle el tono más claro. Olvidé hacer el tono de dentro de la pera, de esta parte de aquí. Ahorita se lo hago. Va a ser un tono claro, nada más
parecido al más claro de la madera, más o menos. Quizás un poco más claro y con un poquito más de amarillo nada más para para que no esté tan parecido a este. Listo. Durante el proceso van a tener ganas de detallar. Ahora sí que les va a cruzar por la mente querer hacer textura o querer detallar alguna línea, algo. No, ahorita no no se detengan a pensar en nada de eso. Se parece o no se parece, no importa. El dibujo ya estaba hecho, ahí está. Ahorita nada más, lo único en lo que en dado caso se tienen que detener a verificar que esté bien es en donde están sus luces y sus sombras. Nada más. Por ejemplo, aquí terminé metiendo únicamente el tono más oscuro y el tono más claro, porque el tono medio por el color del fondo no se notaba mucho. Entonces ahorita ya cubrí casi todo con el color más claro y ahorita voy a meterle encima el tono medio para sacar algunas sombras, ¿no? Que hagan falta. Por ejemplo, en esta parte de acá, si se da cuenta, en el dibujo le habíamos metido una sombra en esta parte de acá y en algunas zonas, ¿no? De este lado, aquí adentro, un poquito también acá a un costado, ¿no? Del de esta grieta, ¿no? Corregir un poquito la sombra de acá adentro, la sombra proyectada de la pera y de la daga. Un poco también la sombra de esta pera, que de hecho esta sombra la omitimos un poco en el dibujo, no la puse. Y de hecho acá esta, como está en esta saliente del esta pera de acá, también está proyectando un poco de sombra hacia acá adentro. Entonces ahí también ya en la segunda capa ya vamos a detallar bien esa sombra. De momento nada más le agregué ahí un tono un poquito más oscuro para para tenerlo ella de base. Ahorita nada más estoy reafirmando algunas sombras de las vetas de la madera. Y con eso es suficiente. Bueno, ahorita continué con unos detallando más que nada algunas sombras con un pincel un poquito más delgado en algunas zonas de acá. O sea, todas estas zonas de las grietas de la madera que son un poquito más oscuras. Esta zona que está aquí, que es más pegada, ¿no? Que tiene una sombra un poquito más fuerte, ¿sí? No es tanto así como meter detalles, simplemente colocar tonos oscuros en donde deban de ir, ¿sí? En las zonas de acá, le metí también acá en los que son unos clavos que tiene ahí, en estas grietas que son un poquito más, más profundas, que generan esa sombra más, más oscura, toda esta parte de acá.
acuérdense que aquí sí se deben de poner a detallar un poquito en cuestión de sombras. Sombras, tonos, donde necesites darle algún tono más oscuro. Ahí de cuidar eso nada más. ¿Sí? En cuanto a forma, texturas y demás, eso como ya les dije, al final. Entonces ya con esto ya queda terminada esta parte de aquí. Y ahorita vamos a terminar lo que es la daga. Va a ser más rápida, pues nada más son dos tonos. Vamos a meter rápido nada más los tonos oscuros que van en toda esta parte de la daga y los tonos claros en donde vayan. Y con eso terminamos esta parte de aquí y nada más sería cuestión de darle a todo el fondo. Bueno, ahí queda terminada ya toda la primera mancha de nuestros elementos. Eh, Aquí usé, este es el tono que hicimos originalmente, el tono claro del el gris que había hecho. Eh, para esta zona de acá y algunas zonas de acá lo que hice fue mezclar un poquito este tono con el negro para hacer otro tono un poquito más oscuro para tenerlo en estas zonas de sombra que no son totalmente negras, ¿sí? Entonces le agregué ese aquí y aquí lo puse puro. Y ya nada más aquí en esta parte de acá sí le agregué un poquito de blanco nomás para darle estos brillitos de aquí. Probablemente los tenga que quitar después. Realmente durante todo lo que estuve pintando ahorita no me fijé para nada en las imágenes de referencia. Para precisamente para que no tuviera la tentación de meter algún detalle o meter algún cambiar alguna zona, ¿no? Ahorita no, porque precisamente en esta etapa no me debo de preocupar por eso. Entonces ahorita lo hice prácticamente basándome única y exclusivamente en lo que es el dibujo que había hecho, ¿no? Dónde van a ir nuestras luces y dónde van a ir las sombras. Y bueno, ya para finalizar, para el fondo voy a usar negro en su mayoría con un degradado hacia un violeta rojizo, ¿sí? Eh, Todavía no estoy seguro que ese va a ser el tono final, pero más o menos esa es la idea, ¿no? Un tono oscuro de fondo con un degradado hacia un tono claro en el centro donde están los elementos. Y bueno, así es como quedó la primera mancha. Eh, Fíjense que únicamente todos son colores bastante básicos. eh, no hay ningún detalle en sí, o sea, lo único que podemos percibir de esta primera capa son este, algunos valores de luces y de sombras, nada más, ¿sí? Obviamente están los tonos base, ¿no? Los verdes, los tonos naranjas de la madera, eh, el fondo, todo eso únicamente es un color base, realmente probablemente no tenga nada que ver con el color final, ¿no? Con los tonos finales que va a tener ya terminado, ¿no? Entonces vamos a esperar ahorita nada más a que seque, al menos un día o dos, depende. Y ya para la segunda capa, ahora sí, vamos a meter todos los detalles. Ahora sí vamos a tratar de asegurarnos de que los tonos sean los correctos, los tonos de todos los elementos. Vamos a checar también, a cuidar cuál va a ser la temperatura de nuestra luz, si vamos a tener luz cálida, si vamos a tener luz fría, este,
todo eso ya se le hará ya en la segunda capa. Y bueno, ya sería todo por hoy. Ya en el siguiente video ya vamos a ir por partes, porque si no va a ser demasiado largo. De hecho, este ya se alargó bastante. Yo creo que va a tardar como, va a ser como de 30 minutos más o menos. Ya en la siguiente vamos a ir por partes. Primero vamos a hacer las peras, luego vamos a hacer la base, y luego vamos a hacer la daga y al final, y si da tiempo, haremos también el fondo en el mismo video. Entonces, ya nada más sería cuestión, como les dije, que dejen secar asegúrense que esté bien seco, o sea, que esté al tacto, este, perfectamente seco, que no haya nada fresco, nada pegajoso, nada, tiene que estar completamente seco para que podamos aplicar bien la segunda capa. Entonces, bueno, nos vemos en el siguiente video, sería todo por ahorita, bye.